Bueno, de nuevo buenos días. Eh, ya estamos cerrando, ¿cierto? Ya estamos en penúltimo capítulo de la Bhagavad Gita, el capítulo 17, que lo suelen llamar como los tres tipos de fe, ¿cierto? Los tres tipos de Srada, es como lo suelen llamar. Y pues bueno, hoy también será como bien interesante pues, escucharnos entre todos, saber qué reflexiones nos produjo este capítulo. Y viendo que se nos presentan como muchas cosas, ¿cierto? Se presentan como qué es eso que llaman esrada, eso que se entiende como fe, como devoción. Y es muy interesante porque todo lo que presentan acá está en función de las gunas, ¿cierto? Como que la pregunta que hace Arjun está dirigiéndose, bueno, ¿qué es eso que es la fe y qué tipos de fe hay? Y Krishna habla entonces sobre la fe sádvica, rayásica y tamásica, y se aprovecha para hablar sobre muchas otras cosas que tienen estas tres cualidades, como estos tres niveles de la existencia. Se habla sobre los alimentos, se habla sobre, digamos que las dádivas, ¿cierto? El acto de dar, de donar, que también tiene unas características tamásicas, rayásicas, sádvicas. Se habla sobre, digamos que las austeridades, ¿cierto? Los sacrificios que también tienen esas características. Y bueno, varias cosas allí y a la final como que se explica un poco una de estas sílabas muy usadas, o estos, es el OM, el TAT y el SAT, ¿cierto? Como tres características que se suelen presentar. Entonces, bueno, ese es como el panorama amplio de hoy. Pues como saben, siempre es bueno escucharlos. Pues hay muchos de ustedes a los que no les hemos oído la voz, ¿cierto? Que nunca en todos los encuentros pues se han animado a participar. Puede que este sea el momento, puede que ya solo falte un encuentro más. Entonces sería como bueno escucharlos. Así que bueno, queda como abierta la invitación a ver qué nos produjo estos capítulos, qué tan sádicos, qué tan tamásicos o qué tan rayásicas son nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros comportamientos y qué lugar le podemos dar a esto pues en nuestra vida, ¿cierto? Que tanto podemos apropiarnos de esos atributos según las gunas en cada uno de nuestros comportamientos. Así que bueno, queda abierto ahí el micrófono, quien se anime a iniciar este compartir de esta mañana de hoy. Pueden levantar la mano, o pueden, dale Andrés. Muy buenos días. Eh, bueno, voy a esperar, voy a poner aquí la cámara. Listo. Buenos días a todos. Pues a mí me quedan muchas cosas. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que ojalá puedan hablar los que no han hablado. Y nada, con relación pues me parece muy interesante, en primer lugar, esto que hablan de los tres aspectos pues como de la fe. Yo lo relaciono un poco como con las creencias y la manera como cómo se mueve la humanidad. Creo que de alguna manera, pues finalmente todos, consciente o inconscientemente, actuamos a través de nuestras creencias, ¿cierto? Entonces, unos creemos tenemos una inteligencia muy pragmática, otros quizá a través de las prácticas o de la vivencia desarrollan, desarrollan un poco más de sabiduría y quizás se conectan con cosas mucho más profundas. Y en ese sentido, pues seguramente, como lo explica el texto, pues vos estás actuando de una manera, pues, eh, sádvica, rajásica o tamásica desde la fe, ¿cierto? Entonces, naturalmente mencionan algo, obviamente, que lo ideal, pues, como lo explica un poco, es que uno pueda desarrollar quizá un poco más inteligencia sálvica, al menos como lo entiendo, porque te permite eh, que tú
fe pues vaya mucho más enfocada a algo como a un accionar mucho más desinteresado, sin esperar resultados. Y en ese sentido pues se puede conectar mucho más con la, con esa divinidad de alguna manera, ¿cierto? Eh, entonces, ya como para terminar un poco mi intervención, es que me parece muy interesante finalmente que pues he venido estudiando varias cosas. La semana pasada hablaba precisamente con Esteban relacionado a esto, pues como que siempre finalmente como que hay una ley del universo muy relacionada a esa Trinidad, ¿cierto? O esa condición de tres que de alguna manera crea el mundo. Entonces, pues para mí eso tiene mucho sentido cada vez que se relaciona y que se menciona pues un poco en todas las maneras de entender el universo y entender el mundo. Y, y bueno, particularmente aquí pues obviamente con eso que mencionan de los tres gunas. Entonces, eh, nada, para mí tienes pues como, ese es un poco como lo que quería contar y compartir con ustedes y muchas gracias pues por el día. Gracias, Andrés. Qué bueno esto que comentas. Bien, ahí está. Es una primera intervención, como que nos da una puerta de entrada sobre muchas cosas que se van acá desarrollando. ¿Quién más se anima a decir algo, a compartir sus reflexiones? Pueden abrir el micrófono tranquilamente o levantar la mano, como lo sientan. Dale, Mari. Ay, qué despelucada, perdón. Bueno, buenos días a todos, qué rico verlos por acá otra vez. Pues a mí me pareció el capítulo muy práctico, pues muy asentado. Cuando lo leí pues de Yogananda, así lo más básico, eh, estaba un poquito enredada, de pronto con ayuda de otro guita como que me ubiqué un poquito. Me pareció muy práctico en el sentido de darle a uno como pautas de camino desde esos tres puntos de vista que ofrece pues también el capítulo, que es el sacrificio, el jnana, la purificación, que es tapas, y la caridad, que es dana. De qué manera uno puede como orientarse, al menos como pautas de camino sobre el actuar de cada uno de estos tres. Entonces, este enfoque, bueno, me deja, por ejemplo, de qué manera nuestro comportamiento o lo que es lo que decía ahorita Andrés, siempre buscamos el beneficio propio, o de pronto ni siquiera nos damos cuenta, estamos como vacíos en lo que ofrecemos como sacrificio, que es como esa, a ver, me acuerdo bien, como esa, que me quedó como un pendientico. Sí, como el cumplimiento del deber, que es el yagna. Entonces, ¿de qué manera pues lo hacemos lo mejor posible? O sea, simplemente no esperar nada. Eso pues es exigente porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, uno quiere como tener, pues como que hay algo más allá. O sea, uno hace algo y así uno diga, no voy a soltar. Por ahí debajo dice como ay, de pronto se compensa de tal manera. O sea, es uno como que trata de que no sea así y es consciente de eso, pero por ahí sale el pensamiento que le dice a uno, bueno, quién sabe qué pasará después. Entonces, bueno, lo de la purificación en tapas, pues me queda, siempre etapas lo hemos visto como ese, pues a mí me gusta mucho ya el pensamiento o lo que ya he aprendido de que es refinarse, de qué manera nos refinamos, de qué manera entonces estamos haciendo las cosas mejor, desde el pensamiento, desde la palabra, desde la conducta. Me gustó mucho la parte de
de cómo es la palabra. Me gusta mucho el libro de los 4 acuerdos, donde habla de ser impecable con la palabra. Es una de los 4 acuerdos toltecas y me parecen, pues los 4 son impresionantes, y este se asocia con el Gita, cuando él menciona cómo hablar siempre con la verdad, pero que estén los 3 filtros, o 4 habla aquí, de siempre decir la verdad, de que si dices la verdad, pues que sea una verdad que sea agradable. Si no es agradable, mejor ni abras la boca, quédate mejor en silencio. Que sea necesario decirlo, realmente si no hay necesidad, pues realmente no hay necesidad, pues no se tiene que decir. Que sea benévolo y que no lastime a nadie. Es como cuando le enseñaban a uno los 3 filtros de Sócrates, ¿cierto? Que sea verdad, que sea necesario y que no lastimes con esa verdad a nadie, desde la palabra. Entonces, bueno, y también cómo se venera desde la conducta, o cómo se entiende y se siente esa verdad en otros seres que también lo guían a uno. Y bueno, desde la caridad. Entonces ahí miren que hay unas cosas muy prácticas para uno aplicar. Pues la idea es ser lo más sádico que se pueda, pero pues en esta experiencia humana es un poquito exigente, pero uno trata de hacer lo mejor que puede, ¿cierto? Y con la caridad me pareció también muy interesante ahora con el tema de tantas personas que tienen tantas necesidades y que hay tantos en la calle. Uno pasa y uno no le da a alguien y uno se siente culpable total. O sea, uno dice como, por Dios, ¿yo qué hago? Pues, ¿yo qué hago? Se supone que soy una persona buena, yogi, juiciosa, y yo paso por el lado de una persona y como que, no, o sea, uno dice, no, le voy a dar, y me sigo derecho. Y a mí me cuesta, yo siento como, uy, qué mala persona eres, ¿cierto? Pero también es como este enfoque del dar, yo no sé si lo estoy interpretando bien, pero cuando es mal recibido no se debe hacer. Y uno sabe que a veces le da a una persona que se va a ir a destruir. Entonces es como esas pautas, o sea, realmente cómo actuar lo enseña el Gita, de qué manera lo hago. Y pues la idea es entenderlo como sí debe ser. Entonces, sin esperar nada, que el tiempo es perfecto, o sea, el tiempo todo se da acorde y hay como una armonía en cuando se da. Y como que no haya después como retribución, ahí hay una posibilidad más sádvica de hacer las cosas. Pues tenemos esos 3 enfoques. En lo del alimento, pues ahí sí yo todavía estoy pues muy, muy mezclada entre todos. Ese será mi camino ahora. Y es también lo que me ha dado mi cuerpo desde la Ayurveda, como me fue entregado con este dosha que tengo, pues tiene unas exigencias y también debo ser compasiva con él y atenderlas. Entonces, bueno, ahí hay un enfoque muy bonito. Y por último, que me extendí mucho y me perdonan, pero me encantó, el Om Tat Sat. Alguna vez escuché en el Gita que esto, pues uno puede hacer lo más sádvico que uno pueda hacer en su vida, pero siempre tiene algo de impureza, pues porque somos seres humanos y nuestra pureza absoluta todavía no nos da desde nuestra existencia. Y el Om Tat Sat como que acaba de cuadrar la cosita que acabamos de hacer, como hizo Esteban, con esta práctica maravillosa. Esteban, Dios te pague, me sentó súper bien hoy, lo necesitaba. Om Tat Sat es como cerrar con broche de oro. Entonces, muchas gracias. Gracias, Mari. Bien, ahí está Cristina y luego Marcela. Bueno, buenos días, hace tiempo no nos veíamos, qué bueno este reencuentro. Yo subrayé aquí súper grande algo que me sonó muy bonito y me gustó mucho, que es austeridad del verbo.
y donde dice, di siempre la verdad, Arjuna, y preséntala de manera más agradable que puedas. Si no puedes hacerlo, permanece en silencio. Es una cosa que estamos trabajando con una amiga y es pues como estamos trabajando como los llamas y en el Sapia, es esa, decir la verdad pues o entregar tus palabras de manera bondadosa. Para mí eso ha sido siempre pues como un reto, pues creo que ya lo he ido como trabajando mucho, pero eso me llamó mucho la atención, lo encerré porque caemos a veces como en eso, en que yo soy el que, digamos, el que tiene la verdad o el que de pronto he trabajado más ciertas cosas y me siento con la propiedad de decir las cosas, pero entonces, ¿de qué manera las digo? ¿Cierto? O sea, y lo asocié también pues en el estudio de el estudio paralelo que estamos haciendo con los llamas, eh, como que, no sé, por ahí leí que asocian, o sea, siempre está, esos son como los dos llamas principales, ahimsa y sapia, como que más, pero entonces siempre prevalece la ahimsa. Si vas a decir la verdad, entonces trata de decirlo de una manera bondadosa y no violenta, pues. Entonces aquí, como estoy, no sé si será porque estoy como en el estudio alterno, que lo subrayé así súper grande y es, sí, como prima siempre, pues ser honesto, pero ser honesto de qué manera, como bondadoso y yo lo digo como con sutileza, digamos. Bueno, y otra cosa que me gustó mucho también, me sacudió de pronto un poquito, este pedazo que dice no ser adulador, por más que debas decir cosas elogiosas y que contengan verdad. Promover la vanidad no contribuye en el crecimiento espiritual. Hasta ahí voy a dejar. Pero me parece muy teso porque, pues, pues yo soy como, si ves algo bonito en alguien, díselo, porque suelen es decirnos como las cosas que mal hacemos o cuando nos equivocamos o bueno, no sé. Entonces, me cuesta un poquito ahí como en qué momento uno se vuelve adulador o, bueno, o uno dice bien las cosas de alguien, pero no volverse adulador. No sé cómo a qué nivel va uno ahí, ¿cierto? Pues porque yo creo que es bueno decirle las cosas buenas a alguien, o lo que tiene bien, o que lo que a uno le parece bonito de esa persona, bueno, no sé. Pero entonces, ¿en qué momento se vuelve uno adulador? O va también, depende del tinte con alguna que uno lo diga, bueno, no sé, tamásico, rayásico, sático, bueno, no sé. A mí eso de no ser adulador, pues yo no soy aduladora, siempre he sido como, ay, qué pereza los lambones, y bueno. Pero, pero también es bonito decirle a la gente, pues, como las cosas que uno considera, no sé, bonitas. Y creo que no es tampoco ir hacia el ego, es como ir a esa, no sé, parte humana o yo no sé. Entonces, como si a alguno se le ocurre, como en qué momento uno se vuelve adulador o, bueno, no sé, ahí, hasta ahí voy. Gracias, Cris, gracias. Bueno, ahí queda una muy buena pregunta para encontrar esas líneas de transición. Marce tiene la mano levantada y luego viene Eli. Pero si abre el micrófono, de pronto sí lo oímos, Marce, es que no sé si... Hola, Ahí sí ya. me había olvidado. Buen día. Buenos días. Bueno, yo empecé a leerlo, quería desatrasarme en todos los capítulos, pero no me dio tiempo.
Empecé a leerlo, pero me causaba pues como un poco de dificultad, entonces intenté escucharlo de un audiolibro que hay en YouTube. Entonces, no sé si está todo completo, pues no sé si está como todo completo, bueno, pero este capítulo me llamó mucho la atención como con la relación que tenía con la naturaleza, en el aspecto que dice, que habla como sobre que el hombre revela como su propia naturaleza, algo así. Entonces, decía que hay hombres de luz, hay hombres de oscuridad y hay hombres de fuego. Y describía como cada uno de los de los hombres pues de los hombres cómo actuaban en forma de luz, en forma de oscuridad y en forma de fuego. Entonces, lo que me quedó del fuego es que de la parte del fuego y la de oscuridad, yo escribí aquí bueno, era que también lo relacionaban con los alimentos, con lo que comía, con lo que come pues como la persona que es de luz, que es de fuego, de oscuridad. Entonces, y había pues como en la parte de la oscuridad que decía que comía pues como alimentos rancios, alimentos insípidos, bueno, como más que todo eso. Y había como una pregunta que me quedó y era como que a qué se refería con los sacrificios, con los sacrificios con fe plena. Eso es. Gracias, Marce. Bueno, ahí queda otra cosa en el tintero. Esteban, Vale. ¿puedes repetir la pregunta que no le escuché bien? ¿Qué es lo que se entiende por los sacrificios con fe plena? Sería eso. Gracias, Marce. Elisa. Hola, ¿me escuchan? Listo, bueno. Sí, yo también me quedé pensando en lo mismo que estaba diciendo Cristina, y digamos que por eso, pues, digamos que mi intervención va con eso. Yo también me quedé pensando un rato en eso y llegué a una conclusión que no sé si es, entonces por eso quería como contarla a ver si sí. Y es como que uno, digamos que se vuelve adulador en el momento en que tiene una expectativa, o sea, uno adula para conseguir algo, pues, o sea, esa fue mi conclusión, no significa que eso sea. Pues como que uno adula porque quiere conseguir algo y justamente lo que nos dice el texto es todo lo contrario, o sea, como que cualquier acción que hagamos, digamos que esté libre de expectativa y libre como de una meta, como que no queramos realmente conseguir algo para nosotros. Entonces yo creo que ese es el límite no es que le digo algo a alguien simplemente porque me nace y lo veo bello en él, sino que le estoy diciendo algo a alguien para yo conseguir algo para mí. O sea, como que te digo que estás muy lindo, pero porque quiero que caerte bien, o quiero que hagas algo por mí, o tengo una intención más allá, una intención que a veces ni siquiera, pues que a veces puede no ser ni siquiera consciente. O sea, no es como que, ay, soy malvado y te digo, tengo todo un plan y te estoy diciendo cosas, sino que puede que adentro mío haya algo y que estoy diciendo algo bueno porque quiero algo. Pues puede ser incluso tan simple como congraciarme, pero como que el límite puede estar ahí en esa expectativa que pongo en lo que digo, que puede ser una expectativa que esté clara o que puede que sea de alguna manera subconsciente, pero hay una espera de algo, o sea, digo eso o te hago un halago o te muestro lo bueno, pero no de forma totalmente desinteresada, pues eso es como que así lo sentí y que apunta todo tanto como para el tema de la adulación como para cualquier actividad, pues como lo dice ahí, como que todo tiene que estar libre de esa expectativa y me parece que es complejo, porque siempre tenemos, pues o muchas veces tenemos ahí como intenciones, pues, y no son intenciones malas, y no es como desde querer algo por el mal o quererlo para tener, sino que a veces
pues siempre cargamos una expectativa con las cosas, siempre cargamos como una intención y es bonito, digamos, que comenzar a hacerse como esa pregunta, como ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? O sea, lo estoy haciendo de verdad libre de esa expectativa, de verdad libre de esa intención, o lo estoy haciendo por algo más, pues como empezar a hacer esas preguntas, digamos, que es lo que a mí más me queda como el capítulo. Gracias, Elisa. Bien, qué más se nos detona con lo que ya hemos hablado entre nosotros, con lo que han leído, con todo lo que ha sucedido, pues, con lo que les dejó la práctica? Qué más pasa? ¿Qué más entendemos? ¿Cómo más podemos aplicar, yo qué sé, este comportamiento de acuerdo a estos atributos, ¿cierto? A estas gunas. Y más, yo sé que Manuel hasta que se habla, no sé de pronto quién más esté por ahí con ganas de... Liliana también tenía muchas ganas de hablar. No sé cómo estén las cosas, a ver quién más se apunta. Dale, Orfari. Buen día. Buen día. Bueno, sobre la fe, creo que es algo que siempre está en nosotros y que aunque digamos que no creemos en nada, que tal cosa o por la corriente que vayamos, esa sensación de que hay algo más elevado que nos mantiene y nos entretiene aquí es real. Entonces la fe siempre va a estar ahí, aunque yo la ignore. Y en el actuar de nosotros frente a eso, siempre me surge como la intención. La fe va acompañada de una intención. Cuando voy a actuar, sea en lo que sea, ¿cuál es mi intención? ¿En qué estoy enfocando mi intención, mi fe, mi fuerza? ¿A qué se la estoy dando? ¿Y para qué? Entonces, siento que a veces la intención es la que debe de ser pura, más que mi actuar. Yo puedo tener una intención muy sana, muy pura, y así mi actuar sea feo, va a actuar de la manera en que yo lo intencioné. Entonces, yo pienso que desde esa intención es de donde yo me puedo mover en cualquiera de las tres situaciones. Es que se me olvidan esas palabras, pero como de los 3 estadios del ser. Entonces, si yo voy a dar algo, ¿cuál es esa intención sana? ¿Cuál es esa intención? Y lo otro es que esos 3 estadios primero los debo trabajar en mí, siempre es en mí, no hacia afuera. ¿Qué me estoy dando a mí? ¿Cómo estoy actuando yo? Y desde ahí, eso se va a reflejar hacia lo otro, hacia afuera. Hay una cosa muy bonita y se dice que los enemigos realmente están en el interior, no en el exterior. Entonces yo hacia afuera no tengo que pelear con nada, con nadie. Siempre lo que yo rechace o la intención no sana va a estar en mí, no va a estar afuera. Entonces este capítulo me lleva a pensar en eso y en una sola palabra, el abandono, como ese abandonarse a esa fe y que debo actuar y hacer lo que deba hacer en cada instante en ese sentido de intención sana y abandono. No es mi intención, es la intención, es esa intención que viene de lo más alto, que sencillamente quizá yo la tenga que ejecutar de alguna manera, independiente de que al otro le caiga bien o no le caiga bien, no es mi lío. Porque entonces entran en el cuento de la adulación y de cómo caerle bien a otro, cuando mi trabajo no es caerle bien a nadie. Mi trabajo es realmente vivir en esa fe y en ese abandono y de hacer cada cosa lo más impecable que yo pueda. Porque siempre
vamos a encontrar en el camino alguien que nos quiere o que no nos quiere, que nos dice cosas bonitas y que no me dice. Pero realmente yo tengo que poner mi fe en lo que alguien me dice o no me dice. O eso va a hacer que mi vida cambie o mi destino deje de ser el que es. Habrán momentos y palabras de personas que te ayudan a ser mejor ser cada vez, como habrán palabras o gestos o cosas de personas que te pueden hundir si pones la fuerza en eso. Entonces, hoy me quedo como con eso de sencillamente abandonarme a la fe y de cuidar mucho, ante todo, mi intención en cualquiera de los 3 movimientos en que la vida me tenga. Muchas gracias. Gracias, Orfari. Ha servido la presión, hombre, para que hablen los que no hablan, que bueno. Va Cris Córdoba y Manuel Arboleda después, polvo. Bueno, me doy por enterada que tengo que hablar. Bueno, a mí este capítulo me gustó muchísimo, que nos aterriza en lo terrenal. O sea, cuando nosotros nos dedicamos como a las escrituras, estamos todo el tiempo como pensando en la iluminación, que vamos a ser seres de luz, lo que tendríamos que hacer. Y siento que con las gunas como que volvemos a, a ser conscientes de que somos seres terrenales. Por muy sádicos que queramos ser, o sea, estamos aquí como seres terrenales y podemos querer ser seres de luz, pero estamos habitando este planeta en este momento con todo lo que haya elegido el alma. Entonces me gustó muchísimo porque me llevó como a ser consciente de que estamos aquí y ahora como seres terrenales, no somos ni por muy yogis que queramos ser, pues, no sé, somos personas, humanos, con todo lo que implica tener un pedacito de todas las gunas. Muchas gracias, Cris, por compartir. No es que sea obligatorio, ¿no? Es una sugestión. Vale, Manuela también levantó la mano. Hola, buenos días para todos. Hola. Buen día. Bueno, a mí la última parte, a mí me pareció curioso este capítulo, pero la última parte a mí me marcó mucho porque pues, me hace cuestionamientos que siempre a lo largo de todo este tema de tactos, digamos que es como la posibilidad de suprimir el ego y luego aceptar lo que es inherente a Dios, ¿cierto? O pues, como una, ya no como parte de un sonido, sino como parte como de la, de hacer acciones del sonido de un cascada, ¿cierto? Y para mí eso fue muy bello, como poder poner esos sonidos que son Dios en acción. Pero al final hay una cosa que me pareció pues, como confrontadora desde el punto de vista que uno tiene que tener un observador muy afilado, porque habla de que esas actividades espirituales deben ser llevadas a cabo con grada, no sé cómo se pronuncia. Una fe llena de determinación, fervor e impulso necesario para el crecimiento espiritual. Y si uno tiene el crecimiento espiritual como de alguna manera como visión, no estaría de alguna manera recayendo en algunos momentos en una frágil, como en esta ambición de crecimiento de alguna manera. Porque si yo hablo de TAD, pues es como la parte me parece más linda, que es suprimir el ego de todo sentido y hacer que todas las acciones sean de Dios. ¿De dónde saldría entonces esa ambición tan poderosa para poder llegar a crecimiento personal? Esa ambición sería sádica, Esteban, también. O sea, no es un juicio desde lo rajásico tener esa ambición de crecimiento personal. Esa es la pregunta. Yo no sé si fui el único, pero no escuché un carajo.
como que estaba demasiado entrecortado todo. No sé si hay algo con el micrófono o con la distancia, pero como que uno escuchaba palabras, pero no las hilaba. No sé si fui yo el único, pero como que se entrecortaba. Yo tampoco. Habían dicho antes hombre. Estaba hablando sola. No, que la última parte de un WhatsApp que me pareció súper linda, pues tiene todo este concepto del desapego que estaba haciendo. Manu, te vas. Me voy, ¿a dónde me voy? ¿Dónde estoy? A ver, yo veo los libros de cuatro partes. No, Manu, no te escuchamos. Bueno, tenemos inconvenientes técnicos Creo que es ahora sí. con Manuela. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, mejor, mucho. Ah, ya, ahora sí entendí qué pasaba. Se quitó los Bueno, perdón. Hablé sola mucho rato, qué vergüenza. No, que estaba pues simple. Voy a resumirlo mucho. Que esa parte de Om Tat Sat, que me pareció preciosa, tiene como una cosa que me hace cuestionarme el último párrafo de todo del capítulo, y es Tat nos habla pues como de poder poner ese sonido en acción, que es suprimir, digamos, el ego y hacer que todo sea de Dios, pero después nos hablan de que esas actividades tienen que realizarse con una fe llena de determinación, de fervor y de impulso para el crecimiento personal. Ese crecimiento no terminaría siendo rajásico, uno no tendría que tener un observador muy, muy fuerte, muy afilado, para que ese fervor del crecimiento personal no sea ambición. Prende Excelente. Dime. Qué excelente pregunta. Ahí queda, mire, todavía tenemos tiempo para meterle el diente a estas cosas. ¿Quién más se anima a hablar sobre esto? Mire que pues ya varios digamos que hemos puesto en palabras algo sobre la adulación. Ahora viene esto sobre, digamos, el soltar, ¿cierto? Soltar las aspiraciones para entregarse a algo más grande, que es como a veces se suele entender la fe, pero como a veces, como ese soltar debe estar, sí, direccionado hacia algo, pero entonces esa dirección es alimentar más ese egoísmo, ese impulso rayásico. Y ahora como que viene también la otra pregunta. Lo hablamos en un capítulo anterior que se hablaban sobre las gunas, y es, claro, ¿por qué lo rayásico a veces lo tildamos de malo, ¿cierto? Y lo tamásico también. Sería bueno como volver a poner eso sobre la mesa, porque acá como que todo parece muy obvio. Como no, todo entre más rayásico mejor, ¿cierto? Pero está bien poner la pregunta sobre la mesa, bueno, ¿y qué implica lo otro? ¿Cierto? ¿Por qué queremos suprimir o negar o silenciar las otras cualidades de la naturaleza? Sería como bueno considerar eso aquí en estos minutos finales. A ver, ¿quién más se anima a compartir algo? De los que no hablan casi, de los que siempre hablan también, de los que cualquier cosa, por favor, digan algo. Bueno, voy a hablar. Ya me dio permiso porque digo que siempre he hablado. Buenos días para todos, rico verlos. De verdad que se nos hace muy largo esto con tantos puentes sin escucharnos y sentirnos. No sé, pensaba un poco en que este ejercicio con las gunas es también como el ejercicio del contraste. A mí lo que me generó como decía Eli, era como las preguntas, como que el capítulo me dijo, venga, estas son las preguntas que usted se tiene que estar haciendo, ¿cierto? Pues son las que hay que hacerse. Lo decían ahora, ¿cuál es la intención? ¿Cuál
desde dónde lo estoy haciendo. Me encantó, tal vez yo no lo tenía como en mi cabeza así pues organizadito como lo encontré en el libro, pero siempre me preguntaba cuál era o sea, dar siempre es bueno, o sacrificar siempre es bueno, entonces era como un poco, a veces, incluso la fe misma, yo he cuestionado a veces, digo, venga, la fe es buena, pero digamos que lo que me sirvió el capítulo fue para encontrarle los matices a cada una de esas cosas. Yo creo que lo rayásico sirve para el contraste, creo que si yo no, y que en cada una de esos son como las preguntas del autoconocimiento, ¿cierto? Entonces uno necesita mirar lo feo que tiene para saber a dónde quiere caminar, y pues me parece que es como, y que en cada una de las actitudes o de las cosas que uno va descubriendo que hay algo que mejorar o que trabajar, no sé, eh, eh, pues recorre ese camino rajásico, tamásico, ¿cómo es tamásico, rayásico y sádvico, cierto? Siempre viendo el sádvico como el horizonte, me parece a mí que es eso. Y en la pregunta que se hacían del autoconocimiento, o sea, ¿en qué momento esto se convierte como también en una obsesión? O sea, yo vivo o me dedico a estudiar a ver para saber. Yo finalmente creo que, pues, o por lo menos así yo lo vivo, es tratando de ser coherente. A veces también soy incoherente y caigo como en la cosa, pero sí pienso que es como sentirlo en el cuero. Yo creo que cuando uno se eleva demasiado y no lo logra sentir en el cuero y como interiorizar, pues entonces yo trato de quedarme ahí hasta que aterrice antes de querer caminar más para arriba. Eh, yo que soy mamá lo entendí muy bien con los hijos, cuando yo jugaba con unos rompecabezas con mis niños muy pequeñitos, y yo armaba y armaba los rompecabezas con ellos desde que eran pequeñitos, intentando pues como las mamás que desarrollen más cosas, que las desarrollen más rápido. Y por allá cualquier día como que aterricé y el día que no les paré bolas, ese día los armaron sin problema. Entonces, bueno, no, era eso lo que quería decir. Gracias, Clau. Lili. Hola, buenos días para todos. Buen día. Bueno, viendo como este capítulo, la forma como nos presentan las gunas, yo lo veo más como un camino que nos muestran. Por ejemplo, si yo hoy me alimento solamente de comida tamásica, lo voy a sentir en mi cuerpo, pero es un camino que nos muestran a vivir desde la conciencia. Entonces, saber que siempre hay unos alimentos que me van a hacer sentir más bien. Entonces, es recordar siempre ese camino hacia donde queremos ir. Y de la misma forma, pues como las otras cosas que nos muestran como acá en el capítulo, que siempre es como recordar que hay un camino que nos va a llevar a sentirnos mejor o a ser mejores, ¿cierto? Como entre comillas. También me gustó mucho como la última frase de Om Tat Sat, porque es siempre como bueno, estoy como en este camino de purificación, de refinar, desde el hacer, desde el actuar, desde el pensar, desde el sentir, ¿cierto? Como en ese camino de refinar, pero ese Om Tat Sat, más que la frase como tal, es recordar una vez más que estamos puliendo y trabajando como ese ego. Y ahora con lo que decía al inicio Cris y Maduri con respecto a ese dar, cuándo hablar y decirle al otro, yo siento que es muy ir al sentir desde el corazón. Por ejemplo, en este momento le digo a Esteban, gracias por la práctica porque siento que nutrió mi ser. Y te lo estoy diciendo desde mi sentir, desde mi corazón y no por ser lambona. Entonces esas cosas de decir o en el momento de dar es simplemente dejar aflorar ese sentir del corazón. No hacerlo desde la mente, desde el ego, sino desde el corazón y no ponerle tanta mente, lo digo, no lo digo. Entonces, como desde ahí, también hoy quiero
darle las gracias a todo el grupo, a cada uno de ustedes que hemos estado ahí como manteniendo ese fuego encendido. Y también se los digo desde mi corazón, como que todos con ese fueguito hemos hecho como que este aprendizaje sea bonito para todos. Muchas gracias. Gracias, Lili. Eso sonó a despedida, ni que estuviéramos acabando el curso. Bueno. No, pero ya casi estamos en las últimas, entonces quería aprovechar. Gracias. Antes me gusta porque yo hago las despedidas desde la mitad para adelante, me despido, para que sea más, yo que sé, menos doloroso, más amoroso. Bueno, Isa va a hablar, yo iba a decir algo como para no dejar. Dale, Isa, por favor. Hola, buenos días para todos. Yo también lo que quiero preguntar es como en modo también como de despedida. No, es que tengo una preguntita, Esteban. Pues como qué libro nos recomendarías como para mantener así como de cabecera, pues porque como hay tantos libros como tan especiales, pero ¿cuál escogerías vos como así, como más bestseller, no sé? O sea, no, pero también pensando en que yo se lo pudiera regalar al portero, pues algo así como también para dummies. Me gustaría que, pues, que se me puedes responder o si no lo dejamos para que lo medites y si quieres te lo pongo fácil. Entonces, en vez de uno, piensa en tres libros. De pronto puede ser más fácil tres que uno. No quería decir eso y también pues como dice Liliana, agradecerles muchísimo por la compañía, por esos aportes tan especiales y que cada uno hacía preguntas que de pronto yo quería haber preguntado. Entonces, me parece muy linda esa conexión. Y digo esto porque dentro de 8 días solamente puedo estar en la primera parte, entonces de una vez quería como decir esto y también Esteban, agradecerte por esas prácticas tan bonitas, no, pues que tan profundas y siempre tan conectadas, pues como tan pedagógicas con el capítulo. Y otra cosita más, pues ya del tema específico del capítulo, a mí sí me queda como ahí, como un trabajo tan grande que ese lo siento como una avispita que está con uno, es lo de la expectativa. Es que como decía Maduri, pues así uno piensa que lo va a hacer es que muy desinteresadamente, en el fondo está la avispita, en el fondo está ahí, pues la avispita del interés. Y también como decía Elisa, sí, yo también no me había pillado, pero sí, cuando uno a veces hace pues resalta las cualidades de una persona, sí, en el fondo, a veces uno sin querer es algo inconsciente. Me parece un trabajo pues como muy grande y qué rico que nos dieras como algunas puntaditas porque es que yo no sé cómo atrapar esa avispa. Gracias. Y feliz día para todos y gracias de nuevo por la compañía en este espacio tan lindo. Gracias, Isa. Bueno, pues con lo del libro, yo siempre votaré por El Profeta de Gibran, siempre. Y es la cosa más sencilla de leer y con palabras más dulces y más comunes para entender muchas cosas sobre el vivir. Ahora, yendo como a la avispita esa que decís del interés personal, es muy importante repasar algo, ¿cierto? Lo vimos en algún momento y era como pues, los seres humanos actuamos, digamos que a veces por desconocimiento, ¿cierto? Y como que toda la acción, digamos, basada en la ignorancia, que son acciones que llamamos tamásicas, o si no actuamos por ignorancia, actuamos por interés personal y toda acción basada en el interés personal es rayásica. O si no actuamos por ignorancia o por interés personal, digamos que actuamos por altruismo, podría ser como una palabra para eso. Y esas serían como las acciones sádicas, ¿cierto? Entonces como que tenemos esos tres espectros de acción. Es como que yo o ni actúo, o sea,
o reacciono o trato de no actuar, y eso es algo pues, supremamente tamásico, o actúo solamente pensando en mí mismo y en lo que eso pueda generar para mí, en los beneficios que eso pueda traer para mí, eso es algo rayásico, o actúo pensando no solo en mi propio interés, sino en el interés de todos los seres, ¿cierto? Como en rearmonizarme con el flujo de la vida, y eso sería pues actuar sádicamente. Entonces, claro, como ustedes lo mencionaron, es como, son como estadios, ¿cierto? Son como etapas. Hay muchas cosas en la vida en las que tenemos mucha ignorancia y actuamos así, y hay otras cosas en la vida en donde actuamos bajo el interés personal, pero eso no quiere decir que hayamos trascendido o superado la ignorancia, sino que pues hay ciertos aspectos sobre los que tenemos luz para disipar esa ignorancia y ciertos aspectos donde todavía no. Y hay ciertas cosas en las que somos altruistas, ¿cierto? Y jugar con esas tres, ¿cierto? Como con esos tres atributos es como parte del ejercicio y aprender como a purificarnos. El rollo con esto, como se presenta acá en el capítulo, es bien interesante porque son como 4 cosas las que se ponen en la mesa, ¿cierto? Que la primera es esto que llamábamos Rada, que llamábamos la fe, y es muy gracioso porque nosotros solemos tener como o una resistencia hacia ese concepto de fe porque nos dijeron, no, crea y ya, pues porque la fe es creer, ¿cierto? Mientras que la forma como lo definen acá en el texto es como que la fe es simplemente rendirse al impulso de atracción hacia la fuente. O sea, como seres vivos hay un impulso que nos lleva hacia lo infinito, ¿cierto? Hacia el origen, hacia la fuente. Y tener fe es simplemente aprender a entregarse a ese impulso natural e innato que está ahí. Que a veces, como lo decían ustedes, pues por la ignorancia, pues nos hacemos los pendejos y no lo escuchamos, ¿cierto? O le damos más importancia a otras cosas, entonces como que no lo ponemos en su lugar. Y sucede algo como lo que se presenta, y es que dice, claro, hay un tipo de fe que es basada como en la ignorancia, y esa fe es hacia los muertos, ¿cierto? Hacia el espíritu de los muertos. La fe basada como en el interés personal es basada como hacia aquellas cosas que proveen abundancia. Y la fe basada en el altruismo, ¿cierto? Teniendo eso como lo que les decía de tamas, rayas y sattvas, la fe basada en el altruismo es la fe basada como en las cualidades o en los atributos divinos, ¿cierto? Entonces pasa algo, porque a veces sí, le rendimos culto a los muertos, y hay muchos muertos a los que le rendimos culto. O a veces le rendimos culto a la abundancia, aquel que me provee, es que dame tal cosa, es que dame tal otra. Claro, o a veces le rendimos culto a esos atributos, yo qué sé, a la belleza, a la nobleza, a la sinceridad. O sea, ¿cuáles son las cosas que tenemos en nuestra fe? Y lo mismo que pasaba con los alimentos, ¿cierto? Como que hay cosas que son rancias, insípidas, ¿cierto? Que están basadas en la ignorancia, que no las comemos, pero no nos cuestionamos eso, ni siquiera nos preguntamos, ni siquiera sentimos qué tanto nos aportan, qué tanto nos nutren. Hay cosas que comemos y que básicamente tienen una labor como de estimularnos, ¿cierto? Y porque nos parecen ricas, nos parecen dulces, picantes, y son sabrosísimas, claro, pero lo que hacen es estimular. Pero lo otro, como que lo basado en el altruismo, es lo que genera pues, bondad en nosotros, como que nuestro cuerpo se alegra por comerla. Y hay cosas que tienen esa cualidad, y que simplemente como es la capacidad de escucharla, de escucharnos, lo que nos permite hacer eso. Y con esto, pues Mar se preguntaba ¿cierto? Como lo de los sacrificios, lo de las prácticas espirituales, y ahí es bien, como que es mucho más claro, se conjuga con el elemento del tapa, ¿cierto? De la austeridad. Y decían esto, como que las prácticas espirituales basadas en la ignorancia son aquellas que incluso terminan haciéndonos daño a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, a veces, un ejemplo que estaba ahí era como el autotorturarse, ¿cierto? El autoflagelarse, yo qué sé, el cortarse una mano, no sé, puede ser muy extremo. Hay unos casos, pues, de otras cosas, pero tiene un lado simbólico. Pero el rollo con eso es, claro, cuando yo estoy haciendo como una práctica espiritual y esa práctica espiritual termina generando daño a mí, generando daño a los otros, sufrimiento a los otros, pues eso está basado en la ignorancia. Y cuando una práctica espiritual solo está basada en querer llegar a algún lugar, como lo decía Manuela, ¿cierto? Es que yo quiero llegar, estoy pensando en que necesito despertar, necesito pues alcanzar un estadio de no sé qué, pues ahí estoy solo basado en el interés propio. Y lo que se mencionaba con esto a veces es que lo rayásico, ¿cierto? Aquello basado en el interés personal, pues por lo menos nos lleva a movernos.
¿cierto? Uno lo que puede hacer es como que refinar esa acción y darle como una actitud diferente, ¿cierto? Una actitud que no sea solo para el interés personal, pero está bien, o sea, uno tiene que aprender a ser uno, a tener un interés personal para luego poder aprender a servir, porque pues si yo no me aprendo a estar conmigo mismo, pues luego no aprendo a estar para nadie. Hay una gente que es genial para estar sirviéndole a todo el mundo, pero se olvidan de sí mismos. Entonces como que el paso, la transición como de lo rayásico hacia lo sádvico es como gran parte del rol humano, ¿cierto? Aprender a configurarse a sí mismo como individuo y en esa configuración ponerse al servicio de los otros. Esto sería como la gran apuesta. Y, y con esto como que todo acto espiritual o toda práctica espiritual, digamos que es sádvica o altruista, es aquella que no está esperando nada, ¿cierto? Ahí es donde como que lo decíamos, o sea, la práctica más espiritual posible es la práctica espontánea. Y es la práctica que está despojada de todo interés, ¿cierto? Es la práctica que es despojada de todas ganas de llegar a algún lugar, ¿cierto? De agradar a algo, a alguien. Simplemente la práctica y está despojada de todo ese ruido mental que a veces nos acongoja, de que esto debería, de que esto no debería, de que es que esto tiene que hacerse en este orden o no. O sea, la práctica espiritual suprema, la práctica espiritual más sádvica, más iluminada, más clarificadora, es la práctica espiritual que es espontánea. Cada acto de la vida que está despojado de interés es un acto espontáneo. Entonces, vivir desde ese lado sádvico es eso. Y lo lindo también pasaba como con el dar, como con el acto de donar. Porque es que hace muchos años como que me hice mucho esa pregunta, ¿cierto? Claro, como bueno, estamos acá para servir, pero servir no es servir y ya, pues servirle a todo el mundo y punto, no, servir tiene que tener unas condiciones, ¿cierto? Hay ciertas cosas que por más que yo quiera servir, termino es haciendo daño. Como que si yo no considero lo que digo y a quién se lo digo y en el momento en el que se lo digo, pues puedo querer servir de la forma más noble y más amorosa y hasta con la intención más linda, pero si yo digamos que desconozco al otro, puedo terminar a hacerle daño. Como que yo puedo decirte la palabra más dulce del mundo, pero sé que lo único que vas a hacer con ella va a ser regocijarte en ella y inflarte, pues puede que sea mejor no ayudarte a que te infles. Como que hay cosas que es interesante considerar y por eso como que a veces servimos desde la ignorancia y servir de la ignorancia pues terminamos sirviéndole, dándole a quien no lo necesita, en el tiempo que no lo necesita, bajo las circunstancias como que no lo necesita o que no los puede aprovechar. Pero entonces uno como que silencia su afligida conciencia diciendo, no, pero es que yo hice algo, ¿cierto? Pero nunca consideré en qué momento, en qué tiempo, en qué circunstancias fue que lo hice. O pues lo más normal es que sirvamos simplemente como esperando pues lucrarnos, ¿cierto? Lucrarnos mostrando, es que yo mire lo que hice, mire cómo me sirvió, mire, claro, chicaneando. Pero el acto de servir siempre tiene que estar filtrado por a quien llega, ¿cierto? O sea, tiene que estar dotado del autoconocimiento suficiente para saber a quién le estamos donando y bajo qué circunstancias le estamos donando. Claro, hay algo en el dar y en el servir que tiene que estar totalmente despojado de, digamos, del interés personal, pero que tiene que estar cuidando sobre aquella persona que recibe. Porque cuando no se cuida sobre aquella persona que recibe, pues puede terminar, claro, es como, digamos que si yo doy, digamos que uno es un gran fertilizante y uno fertiliza las virtudes de las demás personas con sus palabras, con sus comportamientos, lo que sea. Pero si yo sé que esa persona lo único que tiene es rabia y yo soy un gran fertilizante, termino siendo un gran fertilizante de la rabia. Eso puede que le ayude, claro, puede que de tanta rabia que le creció, pues se dio cuenta que tenía tanta y la limpie, sí, puede que sí, pero puede también que no. Como que el aprender a conocerse a sí mismo qué es lo que uno está dando y tener en cuenta el otro, ¿cierto? Conocer al otro, aprender a leer al otro para ver qué es eso de lo que yo estoy dando, qué le puede generar en el otro. Tener eso presente pues puede ser importante a la hora de servir, para que no se convierta como en un acto mecánico, ¿cierto? En un acto ahí como calculado, como a veces lo llevamos. Y para cerrar esto, como que el lado del On Tap Sat es bien bonito porque son tres sílabas, ¿cierto? Y simplemente se traducen como esa es la verdad. La mayoría de los textos en la India terminan con el Om Tat Sat, como esa es la verdad. Y la mayoría de las prácticas de yoga terminan con eso, con el Om Tat Sat, ¿cierto? Esa es tu verdad, esa es la verdad. Es como que el Tat es eso, aquello, ¿cierto? Eso.
Y cuando se refieren al eso, se refieren a la esencia, ¿cierto? A lo que está más allá de todo ese ruido. El Sat, cuando hablan del Sat, se refieren a la verdad, ¿cierto? A la verdad, al sustrato de la existencia, ¿cierto? A lo que está más allá del absoluto, ¿cierto? Es la verdad, aquello que sostiene todo. Y cuando se habla del Om, se refiere como a la vibración fértil donde se crea la vida, la fuerza natural desde la cual todo emana. Entonces, como que el Om Tat Sat incluye, claro, como el lado femenino del Om, el lado creativo de la verdad y el lado como de la esencia del Tat. Y ese, digamos, como que esa triada se convierte, pues, desde esta concepción, como en la forma de describir lo inmanifestado, desde su lado manifestado. ¿Cierto? Es como la forma de percibir lo absoluto desde simplemente tres sonidos, tres atributos, tres cualidades que se conjugan para manifestarse y crear todo lo que existe. Entonces, como que decían, es entregarse al Om Tat Sat, es como la forma de direccionar, como de ponerle sentido a eso que se llama esrada, ¿cierto? Y esrada es simplemente actuar de acuerdo a esa tendencia de volver a la fuente. Entonces, recordar ese Om Tat Sat es la posibilidad, o sintonizarnos con el Om Tat Sat, yo que sé, que hasta repetirlo puede hasta ayudar, es simplemente volver a unirnos a ese flujo, a esa tendencia hacia la fuente, hacia lo que está más allá de nuestros propios intereses personales. Eso es como lo que está ahí pues en el capítulo, como que les quería compartir hoy. Vamos a... Esteban, perdón, y uno a veces dice es Hari, Hari Om Tat Sat, Hari. Hari, bien, ¿y vos? Hari, es que eso depende. Hari significa, por un lado, es uno de los atributos de Vishnu, ¿cierto? Y cuando se dice como el Hari Om Tat Sat, es eso, es activar la facultad de preservar esas cualidades del Om y del Tat Sat. Esto es como hacer que esa que es la verdad, ¿cierto? Que se manifiesta a través de lo que se dice, a través de lo que se practica, pues pueda preservarse, pueda sostenerse, pueda mantenerse adentro. Ese sería como el sentido de esa frasecita que a veces se repite y no tenemos ni idea. Voy a detener la grabación agradeciéndoles por estar acá.